RCR, la red que comunica y une al Perú. De inmediato vamos a tener un contacto internacional. Nos trasladamos hasta Argentina y es un gusto saludar a un colega, un amigo, Martín Fernández Nieto, ¿no? Él es un destacado comentarista deportivo que en estos momentos se encuentra en Argentina, y saludarlo a nombre de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, Martín. ¿Cómo estás? Un gusto, un abrazo a la distancia. José, yo esperaba otro tipo de presentación, pero usted también es generoso. Igual, sabes el aprecio que te tengo, los mejores recuerdos, con el respeto y el público que nos sigue en estos momentos a nivel de todo el Perú, de las diversas plataformas, de los diferentes también lugares de nuestro Perú, de nuestro país. José, pues nos une una amistad de hace más de 30 años y valoro tu esfuerzo, tu permanencia, tu vigencia en el periodismo, José, así que te mando un cariñoso saludo desde Buenos Aires. Saludarte, estimado José. Qué gusto saludarte, Martín, como siempre es recíproca esa generosidad de tu parte. Coméntanos, ¿cómo estás mirando tú el escenario actual, ¿no? Estamos en medio de una emergencia sanitaria de salud, el COVID afecta a gran parte del planeta, ¿no? Y naturalmente una de las actividades deportivas del fútbol es una de las más afectadas. Tú te encuentras en Argentina, ¿no? Para luego hacer una relación con lo que está pasando en el Perú. ¿Cómo está afectando la actividad deportiva, el COVID, en Argentina, que es un país muy dedicado al deporte, ¿no? Y fundamentalmente al fútbol, ¿no? ¿Cómo afecta? Para después echarle una mirada al Perú, que tú siempre lo sigues de cerca, Martín. José, ante tu inquietud, aquí ha habido también un dilema. ¿La salud o la economía? Esta situación que se genera en todas partes del mundo, y Argentina no es la excepción, tampoco nuestro país. ¿Qué ocurre? Aquí recién ha habido una reacción, porque aquí ha habido una cuarentena permanente, no ha habido toque de queda, restricciones normales, se han abierto algunos comercios, no hay clases presenciales, Buenos Aires ha estado más golpeada en los últimos meses. Ha habido regiones como en Catamarca, Jujuy, que no había ni casos y sin embargo ha proliferado. Pero en resumen, sobre el tema futbolístico, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, ha tenido que presionar. Yo creo que habría que ver un punto de quiebre. Hasta hace 2 semanas, cuando la Conmebol determinó que la Copa Libertadores se reanudaba y también las eliminatorias, esta discusión, si el fútbol regresaba o no, pasó en segundo plano. Hubo una presión mediática de algunos sectores y sobre todo políticos, donde la AFA tuvo que reunirse con las autoridades del gobierno argentino para determinar la reanudación. ¿Qué ha ocurrido? Desde hace una semana se comenzaron a tener los hisopados, los protocolos sanitarios, y los clubes que están participando en Copa Libertadores como Boca, River, ya están entrenando. Es decir, ha comenzado el país quizá más futbolero, al igual que Brasil en Sudamérica, a pesar que en Uruguay se había reanudado ya la actividad futbolística, en Perú también se produjo un solo partido. Argentina vivía un dilema. Aquí hay mucha confrontación política, hay una controversia permanente de todo. Es un país convulsionado, entonces el fútbol no escapaba. Entonces, si las peluquerías no estaban abiertas hasta hace 2 semanas, la gente se preguntaba, ¿que el fútbol es importante? Claro que lo es, por el comercio, por el producto, por la forma como se ha desarrollado el tema en la parte de patrocinios, y hay una exigencia. Entonces la Conmebol les dijo a Argentina y a toda Sudamérica, se reanuda la Copa Libertadores. Entonces los equipos, los clubes y la AFA dijo, oye, ¿cómo se va a reanudar en septiembre la Copa Libertadores y en octubre las eliminatorias? ¿Y cómo están los equipos argentinos? Entonces esa presión desde la Conmebol arrastró a las autoridades deportivas de la AFA y después al gobierno, y desde estos días, desde el lunes para ser más específico, José, ya hay entrenamientos de algunos clubes. Y también ha habido casos como en el Perú de algunos jugadores que están con el COVID. Entonces los han seleccionado y están aislados. Entonces la Argentina, ahora sí se habla del fútbol como una fecha posible que en la segunda o tercera semana de septiembre se vaya a instalar la actividad y la reanudación de las competencias, pero para establecer grupos. Se está viendo los mecanismos, cómo se van a adaptar esta nueva normalidad en el ámbito futbolístico, estimado José. No, ¿y cómo es la afectación en el plano económico para los clubes, no? Porque los clubes tienen, en realidad, contrataciones, tienen temporadas previstas, patrocinios, como explicabas tú, ¿no? Y esto de una otra manera se ha movido, ¿no? Y en el caso nacional, en el caso peruano,
hay una fuerte afectación. Hay clubes que no están en condiciones en estos momentos de afrontar sus propias planillas, ¿no? ¿En Argentina también se ve ese mismo fenómeno, Martín? Sí, y en especial de la Liga B, del ascenso, porque solamente se está permitiendo la reanudación del campeonato profesional, de la primera división, no de la segunda, la tercera ni la cuarta. Entonces, hay equipos que están complicados y hay otros que tienen el espaldarazo, la fuerza económica de sus socios, que están bien estructurados económicamente, como Boca, River, quizás San Lorenzo, pero hay clubes que padecen. Pero el gran problema, tú que eres un especialista en temas sociales y económicos, José, es el dólar. Como los contratos son por dólares, imagínate, yo llegué acá hace 5 meses y el dólar estaba entre 65, 70 pesos un dólar. Ojo, ¿Ya? saca tu cuenta tú, José, tú que me enseñabas siempre matemáticas, sobre todo para cobrar las quincenas ahí en la radio, en Antena 1. José, 65 pesos en promedio el dólar. ¿Ya? Correcto. Hace 5 meses. Y ese dólar fluctuaba, pues hay un dólar bancario y un dólar de la oficial. calle, ¿no? Claro, así es. El de la calle. Y el de la calle tú lo podías conseguir a 70, 75, te pagaban más o menos esa cantidad. Yeah. El dólar en la actualidad está a 130 pesos, el de la calle. Se ha duplicado. Se ha duplicado. ¿Qué conlleva este tema? Que no puedes hacer grandes contrataciones en dólares, porque prácticamente, tú lo has dicho, no hay que hacer mucha matemática ni aritmética, y el dólar aquí se ha disparado. El otro tema es que recién los acreedores, la deuda que tiene a nivel internacional Argentina, hace una semana o 10 días, el gobierno argentino ha afirmado cómo va a reprogramar la deuda que tiene, la deuda externa. Y es otro tema también que no vamos a involucrar, pero así está el panorama aquí en Buenos Aires y en la República Argentina, estimado José. Ahora, ¿cómo ves el panorama de las próximas eliminatorias a Qatar, ¿no? Porque el otro día entrevistaban acá en Perú a Juan Carlos Oblitas, ¿no? Y él explicaba que todavía no se están tomando las decisiones porque se está a la espera de las decisiones de Conmebol, ¿no? Pero naturalmente va a ser un campeonato o va a ser una etapa clasificatoria bastante atípica, ¿no? Por los mismos niveles de control que van a existir en cada país, ¿no? Y cada país tiene una dinámica propia, ¿no? Los jugadores cómo se desplazan, los que vienen de Europa, los que se trasladan a otros puntos en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo estás observando tú esto y cómo ve la dirigencia argentina, que es una dirigencia apasionada, por cierto, pero cómo van a resolver esos temas, ¿no? Pero además que tiene mucha influencia, ¿no? En Conmebol, ¿no? No descarto, en primer lugar, habría que repasar un detalle, José, tú que también eres memorioso. Cuando le preguntaban hace algunos meses, cuando empezó esta pandemia en marzo, en abril, que se volvió más fuerte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, él decía, no va a haber fútbol hasta que no haya vacuna. Fue una frase célebre de Infantino. Sin embargo, como diría Tulio Loza, maravilla, la UEFA determinó que las ligas europeas comenzaron a reanudarse. Entonces el discurso ha cambiado. ¿Pero por qué? Porque hay una presión económica. El fútbol es una industria extraordinaria. No estoy diciendo ningún tipo de descubrimiento, José. Ya forzado, porque hay derechos de televisión, de las camisetas, los sponsors. Entonces la Conmebol también se siente así acosada por una presión económica. Yo me imagino en octubre que se reanude ya la eliminatoria. Por ahí están diciendo que puede ser atípica, como tú mencionabas, porque se puede establecer por grupos, quizás en una sola sede, como la Liga de Campeones que se está jugando en Lisboa. Pero también hay otro tema, los derechos de taquilla. Perú, por ejemplo, había ya vendido abonos para el partido frente a Brasil, que le correspondía. Es una línea delgada, pero por otro lado el tema de la vacuna, y para el próximo primer trimestre del 2021, le abre una esperanza para ordenarse. Por ejemplo, ayer la Conmebol determinó que el 11 de junio se confirmó que se empieza la Copa Libertadores en 2 sedes, ¿no? Una cuestión también inusual, tanto en Argentina como en Colombia. Entonces, creo que esta nueva normalidad en el fútbol va a tener que ser paulatina y no hay que ser determinantes, porque todo va a evolucionar y se va a condicionar a la misma coyuntura que vivimos en estos momentos, estimado José. A propósito de la coyuntura, y aprovecho para tocarte otro tema, Martín, ¿no? Porque tú vas a moderar, ¿no? Un taller
de narrativa deportiva muy importante, ¿no? Y que está justamente yendo de la mano con el tiempo, con la modernidad, con el cambio tecnológico, ¿no? Y estabas viendo que este taller magistral de narración y locución deportiva va a tener lugar en 4 fases, y se inicia mañana, ¿no? Además, han logrado concentrar, ¿no?, a las luminarias de la narrativa deportiva en el país, ¿no? Veo a don Lucho Isuski, también veo a nuestro buen amigo narrador, y también, ¿cuántas copas ha ido Ítalo Villarreal, ah? ¿A cuántas copas mundiales? Creo que 6 o 7 copas del mundo ha ido Ítalo. ¿No? Y la voz de Elena, claro, y Elena Guevara también, José. Claro, ¿no? Entonces, ¿no? Coméntanos un poco eso acerca de este taller, ¿no? La importancia, y sobre todo que nosotros llegamos a provincias quienes puedan estar interesados en participar, ¿no? Claro, se le ha puesto, este es el segundo taller que realizamos por la Cátedra de Deportes de José. El primero estuvieron Ítalo Villarreal, Elena Guevara y quien te habla, un poco cada uno enfocando sus temas. Y ahora se ha puesto taller magistral, por lo que representa, tú lo has dicho, Lucho Isuski, ¿no? Es el patriarca. Lucho Isuski, a veces yo digo entre broma y serio, porque la gente pregunta, ¿lo Lucho? Sí, no es el hijo ni el nieto. Lucho Isuski empezó en Radio Sport en 1958. Desde esa fecha hasta ahora, Lucho sigue vigente, tiene un programa en Radio Moderna, El Mundo del Automóvil. Claro. No se olvide usted, José, nosotros ya pintamos un poco de canas. Claro. Si uno va en la prehistoria de la redifusión de nuestro país, tienen que ser un referente Lucho Isuski. Entonces, Lucho va a encargarse de las historias, de algunas vivencias, de algunos detalles. Ítalo, sobre técnicas también narrativas. Ítalo es un tipo muy creativo, tiene más de 45 años haciendo radio. Y Elena Guevara, en impostación de la voz, la locución comercial, cómo relatan las noticias. Y yo también voy a intervenir un poco en coberturas internacionales, en entrevistas, conducción de programas y detalles. Van a ser 4 sesiones. Mañana empezamos a las 5 de la tarde y los interesados, como tú bien lo dices, José, gracias por darnos esta gran ventana hacia el Perú, hacia todos los amigos del interior del país, tienen que llamar al 9493-29811. 9493-29811, los va a atender ahí Martín Andrés Fernández, mi hijo, que es el encargado del productor, y las sesiones son de 5 de la tarde a 8 de la noche a partir de mañana 15 de agosto. Son 4 sábados y a lo mejor se puede implementar. Porque en el primer taller, te cuento, José, hubo una gran cantidad de inscritos y pidieron refuerzo. Entonces, de las 4 semanas nos fuimos a 3 semanas más, casi 2 meses. Así que estamos ahí con la predisposición de que los amigos interesados puedan involucrarse o ingresar al Facebook, al inbox de la Cátedra Deportes. La Cátedra Deportes, ahí también hay mayor cantidad de precisiones sobre este taller magistral, estimado José. Martín, como siempre, muy agradecido por la deferencia, la cortesía que tienes tú siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, y me despido, como decía el buen Alfonso Rospigliosi Rivarola, siempre es un gusto tratar con un periodista de su categoría. José, yo te tengo un gran cariño, hasta ahora recuerdo, solamente permíteme unos segundos, en primer lugar agradecerte, saber que estás bien, la verdad que mis mejores recuerdos en Antena 1 han pasado 30 años, están claro contigo, sí, con un grupo extraordinario, y te considero y te aprecio y te renuevo el afecto de siempre, estimado José. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Muy buenas Martín, tardes a todo el Perú. Cuídate, un fuerte abrazo a la distancia. RCR, la red que comunica y une al Perú.